Bien, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la huelga de trabajadores afiliados, organizados en un movimiento sindical. Bien, lo primero que vamos a plantear es que la huelga tiene un fundamento de carácter constitucional, así como lo tiene también todo el derecho de asociación sindical. Recordar a ustedes que el derecho de asociación sindical está entonces consagrado en el artículo 36, 38 y 37, 38 y 39. Así también entonces la huelga está consagrada en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice la Constitución Política de Colombia? Dice que se garantiza ese derecho de huelga, pero a la vez que plantea ese derecho a la huelga, entonces también nos plantea una excepción. Nos dice entonces que ese derecho de huelga tiene unas excepciones que son la de los servicios públicos esenciales. Y ahí entonces empezamos a tener una primera dificultad y es entender que es ese concepto de servicio público esencial. Pero en primer término lo que podemos decir entonces es que desde el texto constitucional se garantiza el derecho de huelga. Digamos que la huelga entonces es un derecho que tienen que todos los ciudadanos para poder, digamos, reclamar esas justas peticiones que se hacen a través de las organizaciones sindicales. Pero también entonces, este derecho de la huelga tiene esa excepción, que es que la huelga está limitada para los servicios públicos esenciales. También recordarán ustedes en sesiones anteriores que habíamos hablado de que la huelga también está limitada para las organizaciones de segundo orden. Estamos hablando entonces de las federaciones y confederaciones, no podrían en un momento determinado declarar la huelga. Eso sí, acompañar y asesorar al sindicato de base, al sindicato de primer orden, en la reclamación, en las justas reclamaciones que tengan a través de los pliegos de peticiones. Bien, ese artículo entonces 56 de la Constitución es el que nos da ese marco, digámoslo así, de rango superior para el ejercicio de la huelga. Pero también el ejercicio de la huelga está, digamos, desarrollando esos principios de la parte dogmática de la Constitución, de los principios, en especial el artículo primero, que nos habla de cómo está organizado y estructurado el Estado colombiano. Recuerden que nuestro Estado colombiano está estructurado como república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus regiones, pero que busca es que la realización o alcanzar un orden social justo. Bien, pero también está con el artículo segundo, que tiene que ver con qué, con las funciones del Estado, con esa finalidad, esa teleología del Estado, que no es otra que garantizar, ¿cierto?, el Estado social de derecho de todas las personas que habitamos en el territorio colombiano. Bien. Eso plantea el marco de carácter constitucional. Pero nuestro Código Sustantivo del Trabajo también trae el artículo 429, que nos habla un poco, nos define un poco qué es la huelga. Bien, revisando el artículo, entonces podemos decir que se entiende por huelga la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es una suspensión. Suspendemos las labores, suspendemos las actividades de manera que temporal. Entonces ya llevamos dos elementos en esa definición. Uno, que la huelga es un derecho. Dos, que la huelga, digamos que la definición decimos que es suspender colectivamente el trabajo. Cuatro, que es de manera temporal, o sea que pues la huelga tiene que tener unos límites también, que es de manera temporal, y que debe ser pacífica. Pero también, digamos que esta huelga en la definición es una actividad que ejecutan los trabajadores, bien sea de una entidad, de un establecimiento público, de una empresa, y que, digamos, estas huelgas normalmente buscan fines de carácter económico y profesional. Bien, en definitivo o en resumen,
El artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo nos define la huelga como aquella suspensión de carácter temporal y pacífica que hacen los trabajadores con el fin de buscar la reivindicación de unos fines de carácter económico y profesional. Bien. En tercer lugar, entonces, podemos decir que la huelga en Colombia tiene, si me permiten, una doble protección. O mejor, tiene una doble dimensión en cuanto a la caracterización normativa de la huelga. La primera, desde luego, artículo 56 del texto constitucional, con la salvedad de los servicios públicos esenciales, pero también la ratificación de los convenios internacionales, en especial los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, háblese del convenio número 87, que en primer lugar nos desarrolla el tema de la huelga, pero como son convenios ratificados por Colombia, entonces en este caso estos convenios hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto entonces podemos decir que tiene doble protección. Protección de carácter constitucional superior y de carácter internacional a través de los tratados internacionales, de los convenios que ha ratificado Colombia con la OIT y que hacen parte de nuestra legislación interna. Bien, eso digamos para darle el marco jurídico e internacional al derecho. No se le olvide que estamos hablando de un derecho. Por eso cuando la gente sale a marchar, cuando la gente sale a ejercer ese derecho de la huelga, es donde decimos es un derecho que tenemos y por lo tanto pues no nos debe disgustar que la gente se manifieste. Bien, digamos que el derecho o la naturaleza jurídica de ese derecho a la huelga, inicialmente podemos decir que es un derecho individual, ¿cierto? Un derecho individual que me asiste como ciudadano por tener que derecho a poderme organizar, a poderme asociar, a pertenecer a organizaciones sindicales, a movimientos sociales, a elegir a los representantes de ese movimiento social y a que también me elijan como representante de esos movimientos sociales. Bien. Hay un tema que en algunos países, Argentina, Francia, tienen incluidas en sus constituciones, que es el llamado derecho de resistencia a la opresión. Ese derecho de resistencia a la opresión no es otra cosa que la posibilidad, un derecho también, que es la posibilidad de que unas personas inconformes con la actividad que viene desarrollando el Estado, de la manera como el Estado está trabajando o viene, digamos, ejecutando las acciones y los fines del Estado, entonces tienen derecho a resistir frente a esas opresiones que el Estado, ese leviatán de Hobbes, se presenta para hacer control social y para inmiscuirse mucho más en la esfera de lo privado del individuo, en una fuerte capacidad de control estatal. Bien. Es entonces ahí donde hablamos que la huelga se torna, no, la huelga se caracteriza por ser un derecho individual de carácter constitucional, de ratificación internacional, que le permite a unos trabajadores cesar las actividades, parar las actividades, suspender las actividades de una empresa o una entidad de manera temporal, con carácter pacífico, con el fin de reivindicar unos derechos de carácter colectivo o unos derechos de carácter profesional. Bien. Recordemos entonces esas características de la huelga. La primera es que es una suspensión de las actividades. Hablemos entonces de una suspensión colectiva. Claro, porque si es un solo trabajador que dice, pues yo no trabajo hoy, pues ahí no estamos en una huelga. Bueno, digamos, una actitud de un trabajador que reclama de esa manera, digamos, algún tipo de derecho. Pero pues si este trabajador lo hiciera de esta manera, pues posiblemente va a ser retirado, va a ser sancionado o va a ser suspendido de sus actividades porque no tiene el respaldo de una colectiva. Recuerden que aquí el principio fundamental del derecho de asociación es la solidaridad y la unión
de los trabajadores que puedan lograr ese brazo fuerte de poder reivindicar o reclamar ante el trabajador, el patrono, mejores condiciones laborales. De no ser así, pues la cosa, digamos que se pone un poco más difícil de que a título individual la persona pueda reivindicar o reclamar esos derechos. Bien. El segundo elemento que hemos planteado es que debe estar limitada en el tiempo. Vemos una huelga pues indefinida. Sin embargo, no hay tampoco una, digamos, talanquera que nos impida ir más allá de un límite determinado. Hay huelga, claro, como hablar de una huelga de 1 año, de 2 años, no, pero digamos que 60 días, pero tampoco hay, digamos, un marco legal que nos diga si al cabo de tanto tiempo no se suspende la huelga, entonces algo pasa. Hay un decreto que nos establece unos 60 días y que los 60 días se deberán sentar para que se estudien posibilidades de arreglo. ¿Por qué? Porque digamos que cuando vamos a la huelga es porque no podemos llegar a un arreglo directo. Entonces vemos que pasado un tiempo nunca se va a cerrar la posibilidad de poder sentarnos a negociar. Bien. El tercer elemento o característica de la huelga es que esta es o debe ser de forma pacífica. Bien, pero ¿cómo hacemos para que, como ustedes lo han visto en algunas manifestaciones o los que han participado en manifestaciones públicas de paros y demás, reivindicando derechos, como pasó a finales del año pasado y a principios de esto con el famoso paquetazo de Duque, donde los movimientos de trabajadores, de estudiantes y organizaciones empezaron entonces a marchar y a manifestarse en contra de políticas de Estado que veían que iban en retroceso de esa progresividad de derechos que tienen los trabajadores y decidieron entonces salir a las calles. Pero en esa marcha, en esa huelga, en ese paro, en esa expresión popular de los trabajadores, pues siempre hubo entonces los problemas que ustedes conocen, de los famosos vándalos y demás. Pero en esencia, la característica de la huelga es que debe ser de manera pacífica. La cuarta característica de esa definición es que la huelga es con fines económicos y profesionales. Mire que ahí, cuando hablamos de fines económicos y profesionales, no tenemos el elemento de unos fines de carácter político. Pero ¿qué es lo que pasa? Que podemos transformar realmente muchos de los fines económicos y profesionales en fines de carácter político o viceversa. Por ejemplo, en estas, como ejemplo, en estas marchas que se dieron en el año pasado y a principios de este año y que se vieron, digamos, diezmadas por el tema de la pandemia del COVID-19, vimos entonces estudiantes que se manifestaban, vimos marchar trabajadores y digamos que también llevó implícita una carga política, porque de hecho, pues el Estado, ¿cierto?, es el que toma decisiones, que emite políticas públicas, nuestra constitución es de carácter político y por lo tanto nuestra posibilidad es también la toma de decisiones desde el artículo 40 de la Constitución en la administración y en las decisiones de carácter político del Estado. Bien. Y la quinta característica que trae esta huelga es que la huelga se decreta o se vota, como dice la OIT, siempre y cuando se haya agotado el arreglo directo. O mejor, que siempre y cuando se haya primero tratado de solucionar los conflictos entre los trabajadores y los empresarios de manera directa a través del arreglo directo. ¿Cómo es el arreglo directo? Ya lo vimos nosotros, con la presentación de un pliego de peticiones que contiene, digamos, esas reivindicaciones de los trabajadores, que el patrono tiene la obligación o el nominador la obligación de presentar los negociadores, de iniciar la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Esas, digamos, que son características importantes que tiene la huelga. Adicionalmente, digamos que otra de las características de la huelga es que, podría decirlo de esta manera, y es que es casi que la única herramienta con que cuentan los trabajadores para poder reivindicar los derechos.
Lastimosamente, esta es una expresión muy coloquial, pero es así, el Estado normalmente no otorga derechos. Al Estado hay que arrebatarle los derechos que por ley, por constitución, nos han otorgado. Entonces, digamos que es otra de las características, es que es un elemento extremadamente fundamental, correlacional con el asunto de la huelga. Bien. Vamos entonces a mirar un poco la clasificación de la huelga. El primer tema es que podemos hablar de varias formas de huelgas o de clasificación. Una de esas puede ser entonces la clasificación más usual, y es cuando presentamos un pliego de peticiones y una vez presentado este pliego de peticiones no encontramos que se inicie la negociación con el patrono, o una vez iniciada la negociación, terminada la etapa de arreglo directo, no encontramos una convención colectiva, no logramos una convención colectiva. Pues ahí entonces hablamos de huelga como consecuencia de la no negociación del pliego de peticiones. Recuerden entonces que cuando presentábamos el pliego de peticiones, terminaba la presentación del pliego de peticiones, yo les decía que habían 2 o 3 posibilidades. Una, que se pudiese negociar algunos de los puntos del pliego, o sea, una negociación parcial. 2, que no se pudiese negociar nada. 3, que pudiésemos negociar toda la convención, todo el pliego que termina en convención. Y 4, que no negociáramos. Si no negociábamos, había 2 opciones. La primera opción, huelga. La segunda opción, tribunal de arbitramiento. Si negociamos parcialmente, teníamos 30 puntos y logramos sacar 20, perfecto, 20 puntos que se van para convención y los otros 10 puntos nos vamos a huelga con los 10 puntos o nos vamos a tribunal de arbitramiento con los otros puntos. Eso ya lo veremos nosotros cuando entremos en el capítulo de el tribunal de arbitramiento. Inicialmente, entonces, decirles que hay una huelga, o de las clasificaciones es huelga de pliego de peticiones. Una vez presentada el pliego, sin obtener una convención, nos vamos a huelga. ¿Cuándo podemos hacer huelga? Cuando no nos pagan salarios. No nos han pagado los salarios, pues vamos a huelga. Que normalmente también los llaman paro, pues vamos a huelga. Una huelga de carácter política o de solidaridad, más bien de solidaridad. No sé, supongamos que ahora los médicos por el tema del COVID deciden entonces cesar temporalmente sus actividades hasta que el gobierno no les dé los elementos necesarios de protección para poder cumplir a cabalidad con su función. Y entonces el gremio de los transportadores, el gremio de los educadores, el gremio de los taxistas, los sindicatos centrales obreras deciden por solidaridad ir a huelga. Otra forma de ir a huelga. En términos generales, digamos que podríamos hablar de que la huelga está en 3 momentos fundamentales. La primera, si no negociamos, después de agotada la etapa de arreglo directo. 2, cuando no nos pagan los salarios, podemos ir a huelga. Y 3, una huelga de solidaridad con un sector X que está teniendo dificultades y nosotros entramos en huelga por solidaridad. Y digamos que hay otras consideraciones, otras formas, otras normas que digamos que le dan en la doctrina, le dan, por decir algo, recuerdo los trabajadores de las aerolíneas que se llaman los controladores, que no tenían condiciones ni reglamentos para poder trabajar, que tenían excesos de horarios laborales, entonces ellos decidieron ir a una huelga que denominaron Operación Reglamento, que también después se tomó por parte de los trabajadores del sistema carcelario para hablar de las operaciones reglamento, buscando que el gobierno reglamentara precisamente las jornadas de trabajo y las condiciones laborales. Otros le llaman el boicot, también puede ser una expresión, boicotear, ¿cierto?, las condiciones laborales con el fin de que el patrono
atienda los requerimientos de los trabajadores. También le llaman brazos caídos. En otras ocasiones también ustedes habrán escuchado el tema de la operación Tortuga, que es una huelga, pero que no es cese total de actividades, sino que es digamos, una operación lenta que llaman operación Tortuga. Bien. Digamos que eso frente a ¿qué? Marco constitucional de la huelga, marco internacional de la huelga, definición de la huelga, análisis de los elementos característicos de la definición y tipos de huelga. Bien, hasta ahí vamos. Digamos que frente al tema de la historia de la huelga, pues digamos, en Colombia por lo menos, una de las primeras huelgas fue la de los ferrocarriles de Antioquia, 1878, luego cuando empezó la construcción del Canal de Panamá, ustedes recordarán que allí en esta construcción del Canal de Panamá, Colombia lo inicia, pero termina habiendo una gran dificultad con esto porque resulta y pasa que hubo muchos muertos, accidentes, no habían mecanismos ni técnicas para que las personas pudiesen laborar de manera, digamos, segura. Entonces ahí hubo una gran huelga, una gran manifestación de los trabajadores, buscando ¿qué? Buscando se les diera una protección. Cuando en Bogotá estaban los famosos tranvías o los que son más viejitos, los troilos que llaman, o los troilers, que eran unos vehículos que iban con energía eléctrica, pues hablando de hace muchos años ya, también entonces hubo una gran marcha, una gran movilización, una gran huelga de estos trabajadores. La de los puertos hacia ya 1920, y pues, la huelga que ustedes habrán escuchado muchas veces, la famosa huelga de las bananeras en el departamento del Magdalena hacia 1928, donde al parecer todavía no tenemos cifras concretas sobre los muertos y desaparecidos en esa huelga de esa época. Bien. Con la historia de las huelgas también lo que ha ido dándose es una legislación, unas normas que han ido evolucionando, que han ido saliendo. ¿Para qué? Para ir reglamentando este tema de la huelga, en especial para irle quitando poder a las huelgas, irle quitando posibilidades, irle restringiendo capacidad de movilización a los trabajadores, pero ¿por qué no decirlo? Digamos, modernamente, criminalizando la protesta. Desde épocas de las protestas, desde épocas de la huelga, los gobiernos han querido legislar en contra de los trabajadores, evitando precisamente o limitando ese ejercicio de la huelga. La ley 78 en el 19, la 21 en el 20, la 83 en el 31 y sucesivamente, digamos que normas que han ido buscando es limitar ese derecho. Bien. En alguna ocasión me habían planteado hace varias clases que cuál es la diferencia entre el paro y la huelga. Realmente la diferencia no es, o yo realmente no la encuentro mucho, sino que la huelga sí está muy definida. Digamos, cuando hablamos de huelga definimos claramente que la huelga es para, una vez terminado el arreglo directo y que no se logre tener una convención colectiva, que es lo que buscamos con el pliego de peticiones, vamos a la huelga. Cuando no nos pagan salario, vamos a la huelga. Y la huelga cuando es solidaria, punto. Pero hay otras formas de cesar actividades a las que les llamamos paro, que no son esas que buscan el pago de los salarios o una expresión de inconformidad frente a la no negociación de un pliego. A esas le llamamos huelga y a las que no están relacionadas con salarios o con pliego de peticiones, les llamamos paro. Digamos que uno en la práctica ve que vamos a paro, vamos a marchar, vamos a la huelga, XX, digamos que no es muy significativo. Lo importante es que es un ejercicio de carácter constitucional, un derecho de carácter constitucional, recuérdelo bien, artículo 56, se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Bien. Ese mismo artículo 56 incluso plantea la posibilidad, o sea, no, la exigencia legal de que ese artículo debe reglamentarse y pues han habido intentos de reglamentar el tema de la huelga.
épocas de Vargas Lleras, ley de seguridad ciudadana, en estos últimos, digamos, el año pasado, los últimos meses, Centro Democrático buscando cómo entonces tipificar las huelgas y las marchas, bueno, todo este tema, digamos, que ha buscado reglamentarse, pero finalmente lo que se ha hecho es limitarse. Bien. Pero es importante, miremos sobre ese artículo 56 que nos da el marco constitucional de lo que es el derecho de la huelga, miremos cuáles son esas limitaciones que nos dice ahí, o cuáles son esos servicios públicos esenciales de los que nos habla la Constitución. Perdón. El artículo 430 también del Código Sustantivo nos habla un poco de cuáles son esas limitaciones que hay para que los trabajadores o los movimientos sindicales puedan marchar, puedan hacer huelgas. El primero es que la huelga está limitada para las organizaciones de segundo orden, federaciones y confederaciones. Eso está ahí claro, listo, perfecto. Lo segundo es para todas aquellas actividades que conformen cualquiera de las ramas del poder público. Desde el Estado, desde la Constitución hemos sabido, y desde la Revolución Francesa, Montesquieu, la división de poderes, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, esas ramas no pueden ir a huelga. Sin embargo, ya les había dicho yo, artículo 56 constitucional, pero también convenio 87 de la OIT. Entonces, ¿por qué la rama judicial salen a huelga, salen a paro, cesan actividades de manera temporal, juzgados y demás? Porque ellos apelan a ese tratado internacional que sí reconoce en estas actividades la posibilidad de hacer la huelga. Y como hace parte del bloque de constitucionalidad, digamos que es un tema más de carácter interpretativo, que es lo que realmente hacemos cuando este tipo de ramas salen o salimos a marchar. Bien. La segunda es las empresas de transporte terrestre, marítimo o fluvial y, digamos, aéreo, ¿cierto? O de aire. Digamos que el código habla es de transporte por tierra, agua y aire. Esas actividades, al igual que las de acueducto, energía y telecomunicaciones, no pueden salir a paro o a huelga, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque son servicios públicos esenciales. Los establecimientos sanitarios, hospitales, clínicas, todas aquellas personas que están relacionadas con esta actividad no pueden ir a la huelga. También los de asistencia social, de caridad y los de beneficencia. Los de plantas de leche, plazas de mercado, mataderos, distribución de elementos básicos, oficiales o privados, no pueden los servicios de higiene, los de aseo de las poblaciones, actividades de transporte y distribución de combustibles del petróleo. Esta G, que es un literal del 430, fue posteriormente adicionado. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes bien, las centrales obreras, la organización, la USO, perdón, pues tenía unos paros muy fuertes, entonces, claro, metamos los derivados del petróleo y el petróleo como una actividad pública esencial para evitar entonces que evitar precisamente la posibilidad de que ellos vayan a la huelga, ¿cierto? Sí, bien, digamos que esos entre otros, digamos, de las limitaciones que se tienen. Después, entonces, están los trabajadores del INPEC, qué sé yo, han ido ampliando para decir que estos trabajadores no tienen derecho a la huelga porque son servicios públicos esenciales. Bien. Vamos a hablar un poco de los requisitos que necesitamos para poder decretar la huelga. Bien. Digamos que, en esencia,
digamos que es uno, en esencia. Bueno, varios, pero digamos que el esencial, por decirlo de alguna manera, es que no se puede, tengan bien presente esto, no se puede suspender colectivamente el trabajo, o sea, ir a la huelga, ¿cierto? Sin que antes de decretar o votar esa huelga, como lo dice la OIT, se haya cumplido los procedimientos que regulan el código, en este caso es todo lo que tiene que ver con el arreglo directo. O sea, no podemos ir a huelga si no hemos agotado la etapa de arreglo directo. ¿Ya? Bien. La reanudación de los trabajadores implica entonces la terminación de la huelga, ¿cierto? Y no se pueden efectuar suspensiones de los trabajos ni los contratos mientras no se cumpla lo que se está pidiendo. Digamos que pues, hicimos la huelga, duramos 20 días en huelga, paramos, bien porque negociamos, lo que sea, y entonces arrancan ya los empresarios a retirar trabajadores. No, no se puede. Bien. El Código Sustantivo del Trabajo, artículo 444, nos dice entonces, más o menos, nos da como un procedimiento de cómo es que se debe votar la huelga. Dice el código más o menos que una vez concluida la etapa de arreglo directo, ya ustedes saben cuál es la etapa de arreglo directo, presentación de pliego, negociaciones, nombramiento de negociadores, el depósito de la convención, X, todo ese punto. Una vez concluida esa etapa de arreglo directo, sin que las partes, trabajadores y sindicatos, hubiesen podido llegar a algún acuerdo, ¿cierto?, sobre ese pliego, entonces los trabajadores pueden optar, ¿por qué?, por declarar la huelga, ¿cierto? O bien pueden optar, ¿por qué?, por ir a un tribunal de arbitramiento. Entonces son dos cosas, o me voy a huelga o me voy a tribunal, ¿cierto? O me voy a tribunal de arbitramiento. ¿Dónde se decide? Incluso en los pliegos de peticiones, ¿cierto? En los pliegos de peticiones hay una parte donde decimos, si no llegáramos a un acuerdo, entonces nos vamos al tribunal. Si no, o sea, eso lo ponemos en el pliego también. ¿Cómo es? Recuerda que eso lo vimos en los elementos que debe contener el pliego. O sea, ¿cómo vamos a resolver esas problemáticas? Bien, bueno. Digamos que vamos a arreglo directo, agotamos la etapa de arreglo directo, no llegamos a ningún acuerdo. No llegamos a ningún acuerdo, ni parcial, ni nada. ¿Qué debemos hacer entonces? Dentro de los 10 días siguientes, ¿cierto? Mejor, me explico de otra manera. Terminamos el arreglo directo, no llegamos a ningún arreglo. Tenemos dos opciones. Vamos a huelga o vamos al tribunal de arbitramiento. Hasta ahí estamos claros. Bien. Si decidimos ir, ¿cierto? Si decidimos ir a arbitramiento, ahora, o sea, digamos, nos decimos, mire, presentamos este pliego a la universidad, son tantos puntos, no nos pagaron bola, nos sentamos a negociar 20 días y no hubo nada. Entonces decimos, vamos a ir al tribunal de arbitramiento y le decimos al trabajador, al patrono, señor rector, no pudimos negociar, no fuimos capaces, ahí está nuestro pliego, entonces nosotros solicitamos ir a un tribunal de arbitramiento, ¿cierto? ¿Qué hace entonces el rector, el nominador, el patrono? Tiene 10 días, ¿para qué? Para que decida, ¿cierto? Decida si acoge esa solicitud de tribunal, ¿sí? O diga, no me acojo y pues finalmente serán los trabajadores ya organizados los que eleven esa solicitud ante el ministerio, ¿cierto? O ir a la huelga, ¿cierto? Ir a la huelga. Bien. Si vamos a la huelga, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero haber terminado la etapa de arreglo directo. Recuerden muy bien, haber terminado la etapa de arreglo directo. Dos, necesitamos entonces que mediante votación secreta, así dice el código, los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores
sindicalizados, ¿cierto? O si van a ir a huelga todos los trabajadores, pues todos los trabajadores, pero en voto secreto deben votar la huelga, ¿cierto? Y esto es indelegable, pero para que se apruebe la huelga necesitamos una mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General del sindicato que está representando a esos trabajadores en esa negociación. ¿Listo? Quiere decir entonces que terminamos arreglo directo, le decimos al patrono, mire, nosotros queremos ir al tribunal de arbitramiento, tómense el tiempo, díganos si sí o si no. Si él dice que no, pues, si usted decide ir al tribunal, presenta la solicitud al ministerio, después miramos cómo se hace. Y, o si la decisión mejor es ir a huelga, entonces necesitamos que la aprobación de la asamblea con voto secreto de cada uno de los asambleístas y debe tenerse que la mayoría absoluta, bien de todos los trabajadores, si esa es la decisión, o del sindicato de los asambleístas, 50% más uno, es la mayoría absoluta de esos trabajadores. Bien. Ahora bien, cuando los trabajadores estén dispersos por varios municipios, ejemplo, digamos, o cuando ponemos el ejemplo del sindicato de la Universidad de Santo Tomás, que tiene sedes en Bogotá, en Villavicencio, en Bucaramanga, ¿qué hacemos ahí? Pues ahí habrá que mirar la forma, ¿cierto?, para que esa votación se haga secreta y se sumen los votos de todas esas seccionales para saber si tenemos o no tenemos la mayoría absoluta para poder decretar esa huelga, ¿cierto? Bien. Recuerden bien que antes de celebrarse la asamblea, ¿sí?, se puede, digamos, esa asamblea para votar la huelga, se le puede manifestar, se le puede expresar al Ministerio del Trabajo, ¿para qué? Pues para que el Ministerio sepa que estamos en esa labor de, perdón, en esa labor de aprobar la huelga, y pues para que le haga un poco de seguimiento. No es que quiera decir que va a ir a mirar a ver si lo hicieron bien, pero pues que tenga toda la transparencia para que esto no haya problema. Bien. ¿Cómo se desarrolla entonces la huelga? Ya hemos ido a la asamblea dijo, sí, vamos para huelga, 50% más uno de los asambleístas, y dicen, vamos a cesar actividades colectivas entonces, ¿cierto? Listo, listo. Una vez aprobada en la asamblea la huelga, ¿cierto? Tenemos entonces que no podemos ir a huelga, ¿cierto? Mejor, aprobamos hoy la asamblea, tenemos 2 días para ir a la huelga, o sea, no podemos aprobar la huelga hoy, 15 de abril, aprobamos la huelga a las 5:55 en asamblea, y mañana vamos a huelga. No toca mínimo transcurridos 2 días hábiles a la declaración, pero no menos de 10 días después de la declaración. Me explico. Perdón. Me explico. Hoy decidimos que íbamos a hacer la asamblea, la hicimos con todas las personas, la gente dijo, sí, vamos a la huelga. ¿Listo? Pues tenemos que esperar 2 días hábiles, o sea, hoy, o sea, jueves y viernes, para decretar la huelga. Y no podemos decretarla 10 días hábiles después. O sea, pasados 10 días, hoy 15, pasados 10 días hábiles, si la decretamos, es posible que, si nos vamos a huelga, vamos a tener complicaciones. Bien, ese término es importante. 2 días después, 10 días antes. Perdón, no se puede transcurrir los 2 días hábiles a su declaración y no más de 10 días después. Perfecto. Bien. Mientras que, o durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los trabajadores de la empresa o la asamblea, ¿cierto?, pueden determinar si someten esa decisión al tribunal. O sea, estamos en huelga, ¿sí? Y pues en cualquier momento podemos decir, venga, votemos esto más bien en un tribunal, ya no queremos más huelga, no estamos cansados,
estamos desgastados, vámonos para un tribunal, ¿cierto? ¿Sí? Eso digamos que es lo que nos dice el artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo y que podrán entonces también adelantarse negociaciones directamente o con la intervención del Ministerio del Trabajo en ese momento en que se está decretando, o sea, en que estamos en huelga. O sea, digamos que, como le digo, las negociaciones nunca están en segundo plano, ¿cierto? En segundo plano. Bien. Miremos los efectos jurídicos de la huelga. El artículo 449 del Código nos dice que la huelga tiene unos efectos jurídicos, ¿cierto? Primero, en la huelga solo se suspenden los contratos de trabajo por el tiempo que dure la huelga, ¿cierto? O sea, digamos que se suspenden esos contratos de trabajo por el tiempo que dure la huelga. El empleador no puede celebrar, mientras estén en huelga, contratos con otros trabajadores ¿para qué? Para que reanuden los servicios que están suspendidos, como pasó en Avianca. Entonces, los pilotos están en paro, no, pues contrato pilotos. Ah, que los docentes entraron en paro, pues no hay problema, echen los docentes y contratan. No, 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 no. Como en huelga y tienen que respetarse en esas condiciones, ¿verdad? Listo. Salvo que sean, obviamente, funciones que son indispensables. Pues digamos que si estamos en una clínica que no pueden ir a huelga, obviamente, o esta, digamos, eso fue el argumento de Avianca, o no podemos dejar de mover la gente, el transporte aéreo, pues entonces necesitamos que, pues, contratar pilotos y que se movilicen los pilotos. Bien, bueno. ¿Qué otra cosa podemos hablar de los efectos jurídicos de la huelga? ¿Cierto? Hombre, si son, no sé, una plantación, tenemos sembrado, no sé, donde se cultiva caña de azúcar y se va a perder el cultivo, se tocará contratar trabajadores para poder cortar esa caña y hacer el trabajo, digamos, que se requiere para poder que esos cultivos no se pierdan. Bien. ¿Qué otros efectos jurídicos podemos hablar? Yo que, bueno, por lo menos por ahí ustedes ya consultan, digamos, qué otros efectos podemos encontrar. Revisemos así rápidamente los casos en que se decreta ilegal la huelga. ¿Cierto? Primero, artículo 450 del Código. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal, ser ilegal, ¿cuándo? Uno, se trata de un servicio público. Recuerden, los que están excluidos por artículo 56 y por el Código Sustantivo del Trabajo. Dos, cuando persiga fines distintos a los profesionales económicos, o sea, cuando digamos que es de carácter político, hay que demostrar que es de carácter político. Tres, cuando no se haya cumplido previamente que el procedimiento de arreglo directo, ¿sí? O cuarto, cuando esa huelga no haya sido declarada, ¿por qué? Por la Asamblea General, en los términos que trae la ley, como lo dijimos nosotros, o sea, como lo acabamos de leer, como lo acabamos de expresar. Y cuando se efectúe antes de los 2 días o después de los 10 días. Ahí se declara ilegal la huelga y puede traer sanciones para los trabajadores. Recuerden, entonces son realmente pocos los casos, son 5 casos. Suspensión colectiva del trabajo es ilegal cuando se trate de un servicio público esencial, cuando persiga fines distintos a los profesionales o económicos que son la función de la huelga. 3, cuando no se haya cumplido que previamente, digamos, si quieren decir requisitos sine qua non, ¿cierto? Requisito de procedibilidad, ir primero el arreglo directo. 3, 4, cuando no haya sido declarada por la Asamblea General. Y quinto, cuando se haga 2 días antes de la declaratoria o 10 días después de la declaratoria. Bien. ¿Cuándo más? Cuando se promueva con el propósito de exigir ejecución de, digamos, de cosas que no puede cumplir esa entidad, ¿cierto? O que ese acto es reservado a la terminación de esa entidad, ¿sí?
digamos, un poco lo que ha pasado con el tema de las negociaciones de los movimientos del año pasado, ¿cierto? De los famosos paquetazos. Pues, que yo le puedo exigir al director de la DIAN si eso tiene que pasar por el Congreso de la República. Pues, ¿cómo le va a pedir? Claro, él tendrá que mirar si se puede ir más, pero por eso tiene que haber un arreglo directo primero. Bueno, el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, podrá entonces solicitar a la justicia laboral la suspensión o la cancelación de la personalidad jurídica del sindicato, imagínese usted lo grave, ¿cierto? En el caso de que incurran en una causal de ilegalidad de la huelga. Esas sanciones, ¿cierto? No excluyen, digamos, la acción que tiene el empleador contra los responsables para que indemnicen los perjuicios que le hayan causado a la empresa con la declaratoria de una huelga, ¿cierto? Una huelga ilegal, ¿cierto? Sí, eso digamos que pueden ser las consecuencias también que trae esta huelga. Bien. ¿Cómo se declara la ilegalidad de la huelga? Pues la ilegalidad de la huelga, según el artículo segundo, o mejor, el artículo 451 del Código, que fue modificado por el artículo, épale, me enredé. El artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Nos dice que la ilegalidad o la legalidad de la huelga, ¿cierto? La declara judicialmente o se declara judicialmente mediante un trámite preferente. Eso se hace en primera instancia en la sala laboral del tribunal, ¿cierto? Y contra esa decisión procede el recurso de apelación que se concede en efecto suspensivo y se tramita ante la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y esa providencia hay que cumplirse una vez esté ejecutoriada. Digamos que se decreta a través de los tribunales. Y una vez se haga la reanudación de las actividades, pues no será entonces, digamos, dificultad para que el tribunal profiera la declaratoria de la ilegalidad o la legalidad. Por ejemplo, arrancamos con la huelga, duramos 15 días de huelga y la suspendimos, pero ya habían hecho la solicitud de la ilegalidad, pues eso no quiere decir que el tribunal no pueda declarar la ilegalidad de la huelga y obviamente los problemas que se van a presentar allí con esa ilegalidad. Bien, eso digamos es en términos generales lo que digamos plantea, digamos que plantea el código con respecto a la huelga. Finalmente, lo que les puedo, digamos, es adicional es que es la huelga el único mecanismo que tienen los trabajadores organizados en sindicatos o las organizaciones sociales para demandar del Estado, para demandar de las organizaciones que se cumpla o que se protejan derechos de los trabajadores. No es bueno satanizar la huelga, ¿cierto? No es bueno satanizar la huelga, por el hecho de que nos genera traumatismos en temas de transporte, pero es, tal vez, podría decirlo yo, desde mi experiencia por lo menos, el único mecanismo que tienen los trabajadores para poder reivindicar derechos, exigir derechos y poder demandar del Estado su cumplimiento. Bien, eso, digamos, es en términos generales. Ya hay unas actividades que quiero que vayamos adelantando, que es la sentencia, revisar la sentencia que decretó ilegal la huelga del paro, o valga la redundancia, decretó ilegal la huelga de los trabajadores en Avianca, y qué bueno que pasó, porque el tribunal decidió que eso iba a ser de esa manera, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Entonces estaré presto para que la podamos resolver. Y bueno, esto era lo que tenía para comentarles sobre la huelga de los trabajadores.